Vieron algo que no deberían ver. Recorrieron carreteras que ya no existen. Esto es terror y más. Hoy les presento lo que estas personas vieron en la carretera te dará escalofrío. Buenas noches, chicos, esto es Terror y más. Un saludo a todos. Estamos empezando. Hoy busqué en Reddit historias paranormales sobre carreteras o en carreteras, tanto extraños como paranormales. Vamos a leer este post que encontré en Reddit. Es de William S. 5408 hace 4 años, que pregunta: ¿qué es lo más extraño que han visto en una carretera? Vamos a empezar a leer los comentarios cortos, luego haremos la sección de los comentarios largos. Bueno, acabamos la introducción, empecemos. Bad Large Masterpiece 23, que dice que lo más extraño que ha visto en una carretera es un cuerpo tirado y mucha sangre. Wow. Ver un accidente nunca es bueno. A nosotros nos decían mucho que si había un accidentado o algo así, que no lo viéramos porque podíamos cargar el mal aire, ya que pues su alma queda ahí vagando. No sabe tal vez ni siquiera si falleció, o si no ha fallecido, pues estás viendo su agonía. Entonces lo mejor es no verlo, evitar verlo. Terrible por esta persona. Bueno, disculpen, tomé una pequeña pausa, tuve que atender a alguien. Bueno, continuemos con las historias. Dice: no me pasó a mí, pero me contaron que un chofer de autobús atropelló un cuerpo que dejaron tirado en la carretera. Miren, algo que pasó aquí en Mérida hace como 4 o 5 años es que en un puente, se supone que en los puentes no deben de subir motos. Entonces dicen que una persona que iba en moto se accidentó, chocó pues en una parte de un puente que estaba muy oscuro, y pues su moto se apagó, o sea, se quedó sin luces. Entonces en lo que estaban yendo pues se cayó él inconsciente en la carretera, y el coche que vino después de su accidente pues lo arrolló. Lastimosamente, digamos que le pasó algo a su cráneo, a su cabeza, cuando lo aplastó este coche. Fue un accidente, la persona no lo vio porque, como lo repetimos, se supone que en los puentes no debe de haber motos. Este muchacho se accidenta y el coche que viene atrás pues no pudo hacer nada. Bueno, se dio cuenta cuando saltó su auto. Fue algo muy triste porque no se dio cuenta el conductor ni el muchacho que falleció. Pero es a lo que vamos, son accidentes que pasan en carretera. Son cosas que pasan. Vamos a seguir con el siguiente. Sale entre ¿cómo se dice? Paréntesis de LED. Hace 4 años. Que yo imagino que es un perfil borrado. Un conocido que manejaba un tráiler me contó que vio un anciano en la noche recogiendo leña, pero se movía de una forma anormalmente rápida. Güey, estaba el señor con 3 cafés encima nada más. Vamos a preguntas Reddit 11. Hace 4 años igual. Una vez fui a una ciudad cercana a donde vivo y mientras íbamos vimos un tipo cargando una cabeza. Mi papá aceleró lo más que pudo. Nunca vimos de nuevo ese tipo. Wow, eso sí. No, ni qué decir. Es lo más cuerdo que puedes hacer. No te vas a quedar a ver si tiene otro pedazo o si te la avienta incluso. Eh, Aquí tenemos otra historia de Heidi, especialista 907. Una vez fui con mi abuelita y unos tíos a una ciudad cercana a donde vivo. Cuando veníamos de regreso en medio de la carretera había 2 cuerpos, una mujer y otro de un hombre. Había también una pierna enfrente, ambos estaban desnudos. Pensamos que tal vez los habían atropellado, pero pues no tenían nada de ropa. Está incompleto pero porque nos gustaría saber qué sucedió después, pero también una parte de mí me dice mejor no descubrirlo. Se me hace que solo tiraron a los oxisos a la carretera para que los atropellara. Pudo ser una banda criminal, algo terrible. Eso sí está terrible. Todos los comentarios que hemos leído hasta ahorita son de personas que lastimosamente ya están oxisas. No sabemos por qué motivo, pero ya están oxisas. Bueno, chicos, vamos a continuar. Dice:
Dos señores estaban orinándose a ellos mismos tres en una camioneta, les estaban echando porras y unos perros andaban haciendo cosas de perros. Un día normal en el mundo latino. Esto podría ser un, ¿cómo se llama? México ganándole a la IA, definitivamente. Bueno, al menos este comentario es positivo, no tenemos que ver otra cosa negativa. Momento estético, mucha gente loca en este mundo. A ver... Ok. De momento, esos son los que vamos a leer. Ahorita continuaremos con una historia más larga. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Vamos a continuar con las historias. Esta es más larga. Es de Electrical Flight 1094A. Y empieza así. Lo más extraño que vi fue cuando veníamos por una cordillera. Sí, dice una cordillera. Sí, por el suroeste de Sudamérica. Sabrás que... ya entendí, no soy mal. Dice... Electrical Flight 1094 dice, lo más extraño que vi fue cuando veníamos por una cordillera. Si eres de Sudamérica, sabrás de qué hablo. Era por ahí de la 1 a.m. de la mañana, cuando el colectivo en el que veníamos se detuvo a medio camino, en una cúspide mientras subía. Creo que era el único despierto en el bus porque nadie se quejó. Me incorporé para ver por la ventana y saber dónde... Me incorporé para ver por la ventana y saber por dónde veníamos. Todo estaba oscuro. De lo poco que vi fue que estábamos en el borde de un abismo. Me dio demasiado miedo de frío y no podía moverme. Pensaba que el bus se caería, pero no. Me levanté y toqué la puerta que daba a la cabina y no respondió nadie. Volví a mi asiento y vi a mi mamá. Ella dormía así como todos. No lo noté raro. Cuando volví a ver por la ventana del bus se había movido, no sé cómo, pero la había hecho, de un lugar sin luz a otro donde había una pequeña casa a lo lejos. Todo se veía demasiado raro. La casa, la cual era una especie de madera, pues se veía muy rústica y de un momento a otro se desarmó y salió una luz fuerte. Luego de eso no recuerdo más. Me levanté en la mañana en mi asiento mientras mi mamá me llamaba porque ya habíamos llegado a nuestro destino. Wow, es una de esas historias de, ¿cómo se le dice? Desfases en el tiempo, donde te pierdes pues en otro lugar. Normalmente pasa en eso, en camiones, cuando estás viajando en autobús, que de repente pues se pierden en otro lado. Había una historia que cantaba el José Ramón Cantalapiedra sobre, ¿cómo se llama? Un camionero que mientras iba pues en su ruta, de repente empezó a ver a unos militares en medio del camino y a personas en caballo y en carreta. Y otra persona que se despertó le preguntó pues dónde estábamos y le dijo el camionero, la verdad no sé, dice, llevo 2 horas perdido y no sé dónde estoy. Entonces lo que iba saliendo trataron de salir del lugar, siguieron avanzando hasta donde pudieron hasta que se incorporaron otra vez a una carretera que los llevó a su carretera original. Se habían dado cuenta que habían pasado, ¿qué será? 10-15 minutos, pero ellos dentro del camión sentían que había pasado mínimo unas 2 horas de viaje. Y ellos lo contaban así, lo relatan así, que sintieron que pasó mucho tiempo, pero realmente en carretera solo pasaron 10-15 minutos. Es una, ¿cómo se dice? Con una burbuja de tiempo que te topas en ciertos lugares, te pierdes y regresas. No son permanentes, pero tampoco son, ¿cómo se llama? Son pequeñas. Bueno, vamos a continuar con las historias. Nos vemos en el siguiente video. Bueno chicos, vamos a pasar a la siguiente parte del video. Este es de Reddit Preguntas. Es de Project B25. Ha hecho esta siguiente pregunta. ¿Han tenido alguna experiencia paranormal manejando en carretera? Vamos con la primera historia. Es de George 1978. Iniciemos con esta historia. En un viaje en la autopista de Tuxtla-Coatzacoalcos andábamos de vacaciones e iba en el asiento de copiloto. Era de noche y de repente entre la maleza de la selva saltó algo que parecía como un enano. Se pegó en mi puerta y nadie parecía darse cuenta de lo que íbamos en la camioneta. Incluso les pregunté, ¿nadie escuchó el golpe ni nada? Cuando llegamos a Villahermosa, la puerta traía un golpe como si algo hubiera pegado y me empezaron a dar carrilla de que era un duende y bla, bla, bla.
Suena como un episodio de Dimensi desconocido, pero sí pasó. Se le pegó un chaneque. Quién sabe de qué vendría escapando el pobre bicho y se golpeó en su puerta. Bueno, empezamos con la primera historia. Vamos con la siguiente. Está acá abajo. Dice con 972. Solo era el peje después de ir a ver a su amada canica. Ay, Dios. Este es de Spark Launch 9953. Empecemos con la segunda historia. Un amigo se compró una casa en un pueblo. La segunda vez que fui a ese pueblo íbamos con mi novia. Nos fijamos en la hora para ver cuánto se tardaba en llegar exactamente, ya que la vez anterior había tardado 1 hora y media. El viaje de noche fue bien. Tenía que pasar por un pueblo con un nombre curioso. De repente me encontré en el cruce justo antes del pueblo de mi amigo y no había pasado por ese pueblo de nombre curioso, perdón. No habíamos pasado por ese pueblo de nombre curioso. Cuando llegué a su casa, apenas había tardado 1 hora. Pensé, ¿qué ha pasado? Hemos llegado en menos de 1 hora y no hemos pasado por un pueblo por el que sí o sí hay que pasar, porque no hay otro camino. Dice, 1000 veces después que he ido a su casa, he tardado 1 hora y media en llegar, incluso ahora que han construido una autovía que se puede hacer trayecto a 120 kilómetros. Ahora se tarda 1 hora de trayecto. ¿Qué sucedió esa noche? Todavía no lo sé. Solo sé que esa noche hicimos un trayecto de 1 hora y media en menos de 1 hora. Que teníamos que haber pasado por un pueblo por el que no tenemos ningún recuerdo de haber pasado. Lo hablamos en el video anterior. Es sobre cuando te pierdes temporalmente en algún lugar. Suele pasar muy seguido en carreteras, que es con burbujas de tiempo donde pues pasas de un punto a otro, te pierdes en el tiempo, regresas 1 hora más tarde o estás 1 hora más temprano. Es muy normal, pareciera como un tipo bucle que pasa en las carreteras. Bueno chicos, vamos a la siguiente historia. Bueno chicos, vamos con la última historia de hoy, pero lo que les puedo decir es que está interesante. Vamos a empezar con la historia de Basado 4, que ya no estará disponible para contestarle, pero dejó una muy buena historia. Vamos a empezar. Yo tenía como 12 años, acompañaba a un hermano y a su esposa. Viajamos en una camioneta. En las carreteras suele haber anuncios que con las luces del auto se ven muy luminosas, de esas que te indican señalamientos. Esa carretera la transitábamos mínimo 4 veces por semana, por lo que prácticamente ya la conocíamos de memoria, incluso hasta donde había baches. Una noche como a las 2 de la madrugada regresábamos de una fiesta. Había un nuevo letrero en esos luminosos, al menos eso creímos hasta ese momento. Seguía ahí, pero casi a la mitad de una de las vías de la carretera. Conforme nos acercábamos más, lo podían observar mejor. Era una mujer, así que en cuestión de un segundo esa mujer se acercaba a gran velocidad contra el frente de la camioneta. La esposa de mi hermano gritó para que esquivara a la mujer. Mi hermano solo aceleró más, pero sin salirse de la vía. La mujer literalmente atravesó toda la camioneta. Se sintió un escalofrío terrible. De no haberlo hecho, había arena espesa a la orilla, así que muy probablemente se habría volcado la camioneta. Igualmente unos metros más adelante había una barranca como unos 25 metros de profundidad. Probablemente nos podríamos haber ido a ese abismo. La esposa de mi hermano empieza a gritar como loca, diciendo que la habíamos atropellado y matado. Pero en los espejos retrovisores no había nada. Nos detuvimos a 300 metros que había una gasolinera, nos bajamos, fuimos caminando hasta donde estaría la supuesta atropellada, si era realmente mínimo para darle primeros auxilios o llamar una ambulancia, pero no había nada ni nadie. Ahí aprendí que cuando manejas en la noche no es bueno intentar esquivar nada. Wow. Pero espérense, todavía queda algo más. Aquí pusieron un comentario, él mismo, cuando se podía, dice, de Project B25. Dice, no manches, pero ¿vieron cómo atravesó la camioneta o solo no sintieron el impacto? Y él respondió, nunca hubo impacto, no hubo ruido, no hubo nada, solo una sombra blanca y fría atravesando la camioneta. Cuando estás en estado de shock, crees que pasó algo que para toda persona en general sería normal. Es por eso que la esposa de mi hermano decía que la habíamos atropellado, porque es lo normal. Cuando una camioneta pasa por encima de una persona, pero no había nada.
Pasó junto a nosotros. Esa maldita sombra blanca, sé que es inexplicable, pero así fue. Atravesó la camioneta. ¡Wow! Todavía nos da una descripción de lo que sintieron al atropellar a este ser. Este es un clásico ser de esos de carretera que están para propiciar accidentes. Es como la que se sube en la rumorosa, que se sube con los traileros, que solo es para distraerlos y terminan haciendo que se vayan a las barrancas. Hay muchas historias ahí en la rumorosa. Es una carretera aquí en México horrible. Está, como dicen, encantada. Terrible. Esa es una de las carreteras más peligrosas de aquí. Bueno, chicos, eso fue el último fragmento de historias. Espero que les hayan gustado. Hoy sí no fue una sección de historia, de 4 historias, porque fueron muchas historias de las que vamos a hablar. Espero les guste el video. Si les gustó este video, la narración, agradecería un like. Mi nombre es Josh. Esto fue Terror y más. Espero les haya gustado. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos hasta el siguiente video. Y vayan con cuidado en las carreteras. No vayan a ver a la mujer fantasma como estas pobres personas.